sesiones se graban y que su imagen puede aparecer. ¿Alguien ya se registró en el formulario? Que me confirme si está funcionando bien. Sí, profe, ya me registré. Ok, Funciona bien. ok, excelente, gracias. Sí, la idea es que de pronto se me deshabilite o algo así. El archivo de la sesión pasada, por favor, guárdenlo con otro nombre, con eso les quedan las dos versiones. Bueno. A ver quién más ha llegado. Ya llegaron 2 personas más. Bueno, vamos iniciando mientras nos van acompañando. ¿Quién me recuerda nuestro tema de la sesión anterior? ¿De qué hablamos? ¿A qué nos dedicamos en la sesión anterior? A ver, ¿alguien de los que estuvo? Adelante. Profe, vimos Cuenta. sobre probabilidad, Ajá. graficamos la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la sacamos con el análisis de datos de Excel y las interpretamos leyendo las gráficas y nos dimos cuenta que la frecuencia relativa es lo mismo que la probabilidad. Excelente, muy bien. Recuerden, una frecuencia relativa es un valor de probabilidad. Entonces, cuando calculamos frecuencias relativas, estamos calculando probabilidades. Antes de eso, antes de ese tema de las probabilidades, hicimos algo muy importante. Una gran diferencia, por ejemplo, entre el precio y la rentabilidad. Una gran diferencia. ¿Quién nos ayuda? Como variable, ¿no? El precio como variable y la rentabilidad como variable tienen una diferencia sustancial, muy fuerte. ¿La recuerdan? Que gracias a esa gran diferencia es que a la rentabilidad sí le podemos aplicar estadística como lo estamos haciendo y en cambio al precio no. No conviene. ¿La rentabilidad continua, profe, con el logaritmo? Sí, señora, calculamos la rentabilidad continua con el logaritmo, pero la variable rentabilidad así calculada tiene una gran diferencia con el precio. Una diferencia econométrica en realidad, estadística para nosotros. A ver, recorderis. Eso es tal vez un concepto, tal vez vimos 2 conceptos muy, muy poderosos en la sesión anterior. Uno fue el de que la frecuencia relativa es un valor de probabilidad. Es un concepto fundamentalísimo en todo lo que viene. Que la frecuencia relativa es un valor de probabilidad o que la probabilidad se puede calcular como frecuencia relativa. Pero antes hicimos unas gráficas y comparamos el precio y miramos que el precio tiene unos problemitas y después calculamos la rentabilidad por logaritmo, también la calculamos por variación porcentual y miramos que esas variables, rentabilidad calculada por cualquiera de las 2 técnicas, era muy diferente al precio. Como variable, ¿no? Como variable estadística, nada, no con finanzas, no con administración o con economía, sino desde el punto de vista estadístico. ¿La dispersión? No. Bueno, les recuerdo, y ojalá no lo tengan en mente. Recuerden que el precio es no estacionario.
¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que le hicimos una verificación y el promedio cambia con el tiempo? En cambio, la rentabilidad, de cualquier manera que la calculemos, de cualquiera de las dos maneras que la calculemos, es sí estacionaria. O sea, que su promedio no cambia con el tiempo. Y les dije que únicamente el promedio, pero que también se puede verificar si otros parámetros estadísticos cambian con el tiempo. Eso es muy importante porque hay que tener cuidado cuando aplicamos todos estos algoritmos, todos estos procedimientos estadísticos a las variables. Chequear si esos estadísticos, si esos indicadores que calculamos se conservan, mantienen su valor o cambian en el tiempo. Porque si cambian en el tiempo, pues hay que ser muy precisos y decir, por ejemplo, el promedio para esta variable es de tanto hasta este momento. Si cambia en el tiempo, pero si no cambia en el tiempo, pues decimos el promedio de la variable es tanto. Si no cambia en el tiempo. Entonces, dos conceptos muy importantes que trabajamos fueron, empezando, en la no presencia, la no estacionariedad y la sí estacionariedad. Bueno. Después, entonces, escogimos la rentabilidad, pues convenientemente, porque como ella no, su promedio no cambia en el tiempo, entonces nos sirve mucho para aplicar la estadística. Y la consideramos una variable continua y le hicimos un tratamiento a esa variable continua antes de armar la tabla de frecuencias. ¿Recuerden? Calculamos el mínimo, el máximo, el rango. Como que por aquí tengo unos monachos. Como que era el mínimo, el máximo, el rango, la amplitud, ¿cierto? Por allá vimos una fórmula muy especial que se llama la fórmula de Stuttgart o de Sturges. Esa palabra como es alemana, unos la leen Stuttgart, otros la leen Sturges. Y calculamos el número de intervalos, los puntos que dividen los intervalos. Después con Excel, como dijo Laura, tal vez, utilizando el complemento de análisis de datos, entonces Excel nos contó los datos que ven en cada intervalo. Después interpretamos, graficamos y vimos que esa variable, esa rentabilidad, creo que estamos trabajando Banco de Colombia, ¿cierto? La acción dividendo preferencial Banco de Colombia. Y vimos que tiene una distribución de frecuencia relativa y por ahí hablamos del concepto de probabilidad, ¿cierto? Y vimos el concepto básico de probabilidad, probabilidad como frecuencia relativa. Ya me acordé. Y calculamos la probabilidad de que un dado caiga, por ejemplo, por el número 3. Que un dado caiga en 3. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito porque de esa de probabilidad, un cálculo de una probabilidad como manera de repaso, porque ese concepto de probabilidad es el que va a seguir rigiendo todo el trabajo. Cuando hagamos una simulación, nos va a decir qué distribución de probabilidad. Entonces tenemos que saber cómo es. Bien, preguntas antes de avanzar. Le había recomendado por ahí que leyeran sobre logaritmos, ¿cierto? Que leyeran sobre distribuciones de probabilidad. Bien, que leyeran muy en especial sobre la distribución normal. Entonces vamos a hacer vamos a empezar por ahí. Preguntas antes de iniciar. Ya, esperamos a quienes venían corriendo. Vamos a ver cuántos estamos. Ya estamos 26. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Preguntas? Recuerden, si usted tiene una duda, levanta la mano, hace un ruidito, me deja saber. ¿Listo? Si yo pregunto que si hay preguntas y quedamos en silencio, yo entiendo que no hay preguntas. Entonces no me deje avanzar si usted tiene una pregunta. Haga un ruido, levante la mano. Hágamelo saber de alguna forma. ¿Vale? Bueno, voy a empezar por el tablero. Porque vamos a hablar
un poquitico de lo que es una distribución de probabilidad, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Ya estoy de regreso. Por aquí un apagón de mi conexión de Teams. Es decir, solo se me desconectó Teams. Ya estoy de regreso. ¿Me confirma si me oyen, por favor? Sí, profe, ya. Ah, bueno, listo. Recuerden que cuando suceda eso, ustedes se quedan aquí quieticos que yo me vuelvo a conectar. Bien. Bueno, estoy por aquí revisando mi monitor, el monitor con el que los sigo a ustedes. ¿Están viendo el tablero? ¿Me confirman si están viendo el tablero? Sí, señor. Ahí vamos de nuevo. Bueno. Ahora sí. Listo. Un momentico, los pongo aquí a ustedes al lado derecho para saber cuando me levanten la mano. Y por ahí deben de estar viendo el tablero ahora si se puso en blanco. ¿Ya lo tienen en pantalla? No, señor. Mm, Sí, ya está en pantalla. ya está en pantalla. Sí, profe. Ah, bueno, en mi monitorcito no, aún no se ha activado. Bueno, le vamos a dar tiempito que se los conecte. Alguien está compartiendo pantalla, ¿cierto? Creo que Andrés. Andrés L. Está compartiendo pantalla, ¿no? ¿No es cierto? Ah, bueno, ya se me arregló. Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a aprovechar lo que ya sabíamos para inducirnos a un concepto, al concepto de distribución de probabilidad. Vamos a identificar el tablero, entonces simulación con Rick Simulator y hoy es 3 de agosto, perdón, 3 de septiembre. Bien. Entonces recordemos el caso del dado. Voy a hacer una tabla de, voy a hacer una mini tabla de frecuencias, para el lanzamiento de un dado. ¿Recuerdan qué columnas tiene una tabla de frecuencias? Una columna es el dato, otra columna es la frecuencia absoluta, otra columna es la frecuencia relativa, ¿cierto? Otra columna es la frecuencia absoluta acumulada, otra columna es la frecuencia relativa acumulada. Bien, pensemos en el lanzamiento de un dado. ¿De cuántas maneras puede caer un dado? ¿Quién me recuerda? ¿Y cuáles son? ¿De cuántas y cuáles? Puede caer de 6 maneras. De 6 maneras, ¿que son cuáles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente, perfecto. Esos son los 6 posibles resultados que tiene en que puede caer un dado, ¿cierto?
¿cuál es la frecuencia relativa para 1? Para el número 1. Es decir, ¿cuál es la probabilidad para el 1? 1 de 6, ¿no es cierto? 6. Para 2, 1 de 6. Para 3, la probabilidad es 1 de 6. Para 4, la probabilidad es 1 de 6. Para 5, miren que en todos casos, para el dado, todos los dados tienen la misma probabilidad. ¿Listo? Y si hago la probabilidad acumulada, perdón, la frecuencia relativa acumulada, es como hablar entonces de la probabilidad acumulada. Entonces sería 1/6, ¿cierto? El siguiente sería 2/6. El siguiente sería 2/6 más 1/6, 3/6. El siguiente sería 3/6 más 1/6, 4/6. El siguiente sería 4/6 más 1/6, 5/6. 5/6. 5/6. Y el último sería 5/6 más 1/6, 6/6, que es igual a 1. Ojo con ese último. Fundamental. Siempre la frecuencia acumulada termina en 1. O lo mismo, la probabilidad acumulada es máximo 1. ¿Bien? Bueno, pues ahí tenemos entonces un pedacito de una tabla de frecuencias. Si graficáramos la frecuencia relativa, la voy a graficar aquí a la izquierda. Si graficamos la frecuencia relativa, así como la graficamos en el ejercicio de antier, de la misma manera. Esto me quede derecho, más o menos derecho, pues no tan derecho, pero no tan torcido tampoco. Entonces por ahí estaría la frecuencia relativa, que es lo mismo que la probabilidad, ¿verdad? Y en el eje horizontal, recuerden que ponemos los datos. Fue por donde pusimos en nuestro caso la rentabilidad diaria. ¿Cuáles son los posibles valores? Entonces puede ser 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Estos son todos los posibles valores de esa variable, ¿cierto? Esto sería el resultado de lanzar un dado. En la sesión pasada hicimos la rentabilidad diaria de una acción, entonces eran como, ¿cuántos datos? Como 10.000, como 4.000 datos, no me acuerdo, pero eran muchos, ¿verdad? 10.500 algo, si no estoy mal. 4.500. 4.500 algo, gracias. Bien. Y por aquí vamos a graficar las frecuencias, perdón, bueno, las frecuencias, las probabilidades. ¿Listo? Esto sería 50%. 1/6 en porcentaje es como, por aquí sería, pongámosle 20, por aquí, me va a quedar un poquito desproporcionado, me perdonan. Por aquí es 1/6, por acá. 1/6 es como el 16%. 6 en 10, 1 en 4, sí, como 17%. ¿Listo? Y aquí arriba es el 100%. ¿Listo? Vamos a calcular primero la frecuencia relativa. Perdón, a graficarla. Como es una variable discreta, es una variable aleatoria discreta, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Porque entre los valores que puede tomar la variable es, por ejemplo, 1 y después sigue 2. En un dado nunca darían 1.5. Entonces es una variable discreta. Entre dos valores de la variable, o sea, entre 1 y 2 no hay nada. ¿Listo? Entonces al dibujar la frecuencia relativa, que es la misma probabilidad, me daría para 1 1/6, para 2 1/6, ¿cierto? Para 3 1/6, para 4 1/6, para 5 1/6 y para 6 1/6. Y así sería como lo observáramos en la naturaleza. Entonces diríamos que ya tenemos, diríamos nosotros, que tenemos la distribución de probabilidad. ¿Listo? ¿Qué título le pondríamos a este gráfico? La llamaríamos distribución de probabilidad, ¿cierto? Del resultado de lanzar un dado. De probabilidad del resultado de lanzar un dado. Y ahí la tendríamos. ¿Sí? Del resultado de lanzar un dado. Bueno, quedámoslo aquí para que me quede un campito ahí.
Y esa es la distribución de probabilidad. ¿En qué consiste hacerle un ajuste a esa distribución? Consiste en conseguir una distribución teórica, o sea, una distribución que está matemáticamente definida, que pueda explicar bien el funcionamiento del dado. ¿Cierto? Entonces, en matemáticas, perdón, en probabilidades, en probabilidades hay una distribución que tiene esta apariencia. La voy a dibujar así en otro color. Esta es teórica. Esto es teórico. Esa es la distribución. Esa distribución, por aquí está la variable, la que sea. Pero como es teórica, pues aplica a cualquiera. Y aquí, por aquí está la probabilidad. Lo mismo que arriba, ¿no? Y esa distribución se define como aquella que está entre dos valores, entre un valor mínimo y un valor máximo. Y se define de tal manera que cualquier valor entre el mínimo y el máximo tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entre el mínimo y el máximo tiene la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ven? Se parece a la de arriba, ¿cierto? Se parece a la nuestra, pero la de abajo es teórica. La de abajo dice lo siguiente. Dice lo siguiente, que por ejemplo, si el mínimo es A y el máximo es B, ¿cierto? Entonces, esta alturita aquí, esta altura, un segundito y hago un cálculo. Esta altura es 1, dice la teoría, es 1 sobre B menos A. Todo eso es teórico, o sea, todo eso es matemático. De tal manera que como es probabilidad, y ya nosotros sabemos que si acumulamos la probabilidad acumulada, o sea, si cojo toda la probabilidad y la sumo, todas las probabilidades, y las sumo todas, absolutamente todas, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Se acuerdan? Si sumamos todas las probabilidades, ¿cuánto da? 1. 1. Sí. Perfecto, claro. 1. Si sumamos todas las probabilidades da 1. Vamos a ver si es verdad. Estamos en lo teórico, no me pierdan, en lo teórico. Ahorita hablemos al dado, en lo teórico. A ver si es verdad. ¿Cuánto vale esta distancia desde aquí hasta aquí? Pues vale B menos A, ¿no es cierto? Digamos, si esto es un 8 ejemplo, y esto es un 3, entonces vale 5. B menos A, ¿sí estamos? Entonces, ¿cuánto vale el área ahí debajo? ¿Cuánto vale el área? El área rojita, ¿cuánto valdría? Como es un rectángulo, entonces sería base. La base es B menos A. Ojo, estoy en lo teórico. Estoy trabajando el modelo matemático. Esto no es la realidad. Es el modelo matemático. Base por altura. Y la altura es 1 sobre B menos A. ¿Listo? Entonces, base por altura es 1. Como lo esperábamos. ¿Cierto? O sea que el área debajo de la curva es 1. Que tenemos una interferencia. Andrés, por favor, ¿nos ayuda con el micrófono? Andrés, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Gracias. Andrés. Bien. Entonces, miren, eso es lo teórico. Es una definición de una probabilidad que está entre un mínimo y un máximo, en donde todos los valores entre el mínimo y el máximo tienen el mismo valor de ocurrencia, que es 1 sobre B menos A, ¿listo? Y que el área de abajo de la curva, el área de abajo de la probabilidad, si sumamos todas las probabilidades, el área de abajo vale 1, ¿listo? Esa distribución teórica se llama la distribución uniforme. Uniforme, ¿listo? Solo que aquí está, así como la he dibujado, la hemos dibujado para una variable continua, ¿no es cierto? Ya ustedes eso lo deben de tener claro. Una variable continua porque dice así toda la línea completa, pegadita, ¿no? Muy diferente a la de nosotros que es discreta. Un mensajito. Voy a cerrar, Andrés, qué pena, pero
que me está interrumpiendo mucho. Listo, ahorita lo vamos a habilitar. Bueno, ¿listos? Esa es la uniforme. Entonces comparen la de abajo con la de arriba. A ver, en eso consiste el ajuste. En buscar una, claro, aquí ya esta es una escogida, pero porque es muy sencillita. ¿Bien? En eso consiste el ajuste, en buscar una teórica que se ajuste. A ver, veamos a ver si se cumple con la de nosotros. El mínimo aquí, en la de nosotros, en la del dado, el mínimo es 1. ¿Cierto? ¿Sí estoy bien? Sí. El mínimo es 0, ¿no? El dato. Ojo porque aquí es, chequeemos, ¿no? Si nosotros graficáramos esto, lo graficaríamos desde aquí. Así, déjeme hacer un cálculo acá. Esto mide 1, 2, 3, 4, 5. No, me toca desde 0. Porque es que cuando aquí digo 1, ya ha transcurrido 1 aquí. Esto debe ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la altura es un sexto. O sea que el área aquí dentro de esta región tiene que ser 1. Bien. Aquí esta área tiene que ser 1. Revísenlo a ver. Base, 6. Por altura, un sexto. Eso da 1. Chequen que me tocó hacerle un pequeño ajustico a la realidad para igualarla a la teoría. O a veces es el contrario. La teoría se le ponen restricciones para que vaya explicando la realidad. Aquí me quedó al revés. Pero eso se trata de un ajuste. O sea, un ajuste no es conseguir la distribución de probabilidad que explica perfectamente nuestra realidad. Es buscar la que mejor la explica. Pueden haber varias. ¿De acuerdo? Pero habrá alguna que tiene mejores resultados. Otro detallito que nos toca hacer. La teórica uniforme está para continua y para nosotros es variable. Entonces nos toca decir que la de nosotros es una uniforme discreta. ¿Ven? Entonces diríamos que para lanzar un dado, perdón, que para el experimento de lanzar el dado, una buena distribución de probabilidad sería la uniforme, pero nos tocaría hacerle un arreglito ahí, discreta. Eso es hacer un ajuste de distribución de probabilidad. Claro, aquí pues como son números enteros, todo es muy fácil. El asunto es como la que tenemos nosotros, una campana. Y hay muchas distribuciones con forma campanada. Unas más puntudas, unas con las colas más largas, unas más aplastadas, ¿de acuerdo? Otras muy simétricas y toca encontrar la que mejor se ajusta. Ese es nuestro primer tema de hoy. Buscar un ajuste de distribución para la distribución que nosotros tenemos de los rendimientos de la acción dividendo preferencial de Bancolombia. Conseguir la que mejor se ajuste. Bien, hasta ahí. Entonces vamos a verlo en Excel. Por favor, activen su Excel. Hasta por aquí hemos llegado. Estamos en esta. Esa es nuestra distribución. Este es el equivalente a los punticos rojos que hicimos con la moneda, con el dado. Hay que buscar una que mejor se ajuste, que mejor la explique. Entonces, para eso, pues vamos a utilizar el simulador de riesgo. Aquí ya el complemento de análisis de datos, ya esa partecita no nos la ayuda a hacer. O sea, no tiene módulo para hacer ajustes de distribución. Nos ayuda hasta hacer el histograma. Creo que él nos hizo el histograma, ¿cierto? No. Ah, sí, claro, por aquí lo debemos de tener. Ah, no lo graficamos. Lástima. Lo hubiéramos graficado. Bueno, o sí, me parecía que sí. Ah, no, porque nosotros le dijimos que nosotros lo hacíamos. Ya me acordé. Que no, eso no lo hagamos, que nosotros lo vamos a hacer. Aquí lo tenemos. Bueno. Entonces vamos a mirar, vamos a preguntarle al simulador cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a la rentabilidad diaria de la acción dividendo preferencial Banco Colombia. Bueno, ¿listos?
Entonces, para empezar, pues le seleccionamos los datos. Hay que primero seleccionar los datos. Lo hacemos en el primer dato, en mi celdita amarilla. Ahí en el primer dato, ojo, no en la celdita negra, porque si se hace en la celdita negra, esa celdita está en blanco. Entonces va a meter un dato adicional, que el simulador lo va a leer como un 0. ¿Listo? Es desde la primerita, desde la celdita amarilla. ¿Listo? Control Shift flecha abajo, ya lo tenemos seleccionado. Y ahora nos vamos para el simulador de riesgo. Lo encuentran aquí arriba, ¿cierto? Aquí arriba lo tenemos. Un momentico, voy a... ¿Qué pasa con mí? Un segundito, voy a activar el lápiz para poderles ir señalando en la pantalla. Bueno, a ver, ensayemos aquí. Eso sí. Aquí arriba en la cinta de opciones hay una opción que se llama simulador de riesgo. Cuando entramos ahí, pues tenemos todas las herramientas del simulador de riesgo. Vamos a darles una miradita así rápida. Bien. Entonces, mire, tiene como por paqueticos. Aquí el primero tiene muchas generalidades. Que se me hizo el mouse. Aquí el primero tiene generalidad. Este simulador de riesgo es, digamos, generalidades. Casi que ahí está el mismo menú que está hacia la derecha. Ahorita lo vemos. Aquí hay una parte que se llama, que dice nuevo perfil, cambiar perfil y editar perfil. ¿Listo? ¿Qué es eso del perfil? Cuando vamos a hacer una simulación, no, voy a decirlo de otra manera, nosotros podemos hacer más de una simulación. Podemos hacer sobre un mismo modelo, hacer muchas simulaciones. En una simulación quiero ensayar una cosa, en otra simulación quiero ensayar otra cosa. Entonces, como pueden ser diferentes, nosotros debemos de definir como un dueño de la simulación. De manera que cuando quiero hacer la simulación 1, que la llamé simulación 1, entonces activo ese dueño, simulación 1. Y cuando quiero hacer la simulación 5, entonces activo la simulación 5. Ese dueño es lo que se llama el perfil. Entonces hay que crear un perfil, es decir, voy a hacer la simulación en tales condiciones, ese es un perfil, o una manera, una configuración de la simulación. Primer dato. Segundo paquete de botoncitos. Más adelante vamos a hacer todo eso, ¿no? Segundo paquete de botoncitos dice supuesto de entrada, pronóstico de salida. Entonces, recuerden muy bien que siempre tenemos unas variables que son dependientes de otras variables. Hay unas variables que determinan los valores de otras variables. ¿Verdad? Por ejemplo, la variable precio de venta determina la utilidad neta al final de un periodo. ¿Cierto? Si aumentamos el precio de venta y dejamos todo lo demás quietico, la utilidad sí aumenta. Si bajamos el precio de venta y dejamos todas las demás variables quietas, entonces la utilidad baja. O sea, la utilidad depende del precio de venta. Bueno, y depende de otra gran cantidad de variables, pero por poner un ejemplo. O sea, hay unas que dependen de otras. Bien, esas que dependen de otras se llaman dependientes o de salida. Ya, por eso está la palabrita aquí. Dependientes o de salida, como la utilidad neta. Bien. Y las independientes, o sea, las que movemos para ver qué le pasa a las otras, se llaman variables independientes o de entrada. Entonces, cuando vamos a hacer una simulación, nos toca indicarle al modelo, indicarle al simulador, mire, la de salida es esta y las de entrada son aquellas. Bien. Porque después le vamos a decir, bueno, y mueva las de entrada. Entonces, esa es la simulación. Cambia las de entrada con tales condiciones. Nosotros le damos las condiciones. Cambia las de entrada y él las cambia y nosotros miramos qué le pasa a la de salida. Eso es hacer una simulación. Bien. Hoy vamos a hacer, aspiro que ya al final vamos a hacer una simulación chiquitica. Bueno. Otro botoncito más a la derecha. Este es un botoncito como de... Este es un botoncito muy propio del simulador. Cuando vamos a mover cosas en el simulador, no nos sirve el control C, el copiar y el pegar de Excel, sino que el simulador tiene estos dos botoncitos para copiar, pegar y eliminar. En algunos casos uno tiene que trabajar con estos botoncitos. Bueno, el siguiente botón que dice correr simulación, ese botón es
cuando ya tenemos toda la configuración, perdón, toda la simulación lista, cuando ya le decimos, mire, la salida son la utilidad neta y la entrada son los precios de venta, y también quiero que vea las cantidades, y también quiero que vea los porcentajes de descuento. Ya le doy todas las entradas, ya cuando tengo todo cuadradito, entonces le digo, bueno, arranque y hágalo 10.000 veces. Entonces el simulador empieza a calcular 10.000 veces de acuerdo a las condiciones que le dimos. Para eso nos sirve la opción simulación correr. Ahí hay botoncitos dentro. Uno puede correr a máxima velocidad, ir paso a paso, decirle devuélvase, etc. Y hasta ahí digamos, ese sería como lo que vamos a conocer básicamente del simulador. Este de pronósticos lo tenemos por allá al final como un tema adicional. Si nos da tiempito, pues lo vemos. El de optimización, sí, seguro no lo alcanzamos a ver. Pero después de que hayamos visto todo, usted ya va a entender cómo es la lógica del simulador y lo va a poder trabajar. Y vamos a trabajar mucho con esta herramienta. Herramientas analíticas nos ayudan a analizar la data. ¿Bien? De ahí en adelante, muy poquito, todo esto de Rollbit son comandos, todo esto de árboles de decisión son otras herramientas. Este de opciones es configuración. Por aquí en la ayuda encuentran, por ejemplo, el manual. Ahí en la ayuda pueden encontrar el manual y descargarlo. Por aquí en esta opción de licencia es para activar la licencia. Los que hayan instalado la licencia 15 días y de pronto les amanece sin licencia, entonces entra por ahí y la activa. Como tenemos licencia SENA, estaba hasta el 13 de diciembre y ahí no hay más. Ya sería conseguir alguna otra licencia por corta duración. Bien, y el siguiente icono es si yo estoy en uno de estos, y entonces le digo siguiente icono, entonces él me salta al siguiente. Ese botoncito no tiene mucho, nosotros no lo usamos mucho. ¿Listos? Ese es un panorama completo de todas las ayudas o de todos los botoncitos del simulador. Muy bien. Creo que teníamos seleccionado. Bueno, entonces nos regresamos porque se me deseleccionó. ¿Listo? Entonces me regreso a la hoja. Selecciono la rentabilidad y ahora vamos al simulador, pero vamos por herramientas analíticas. ¿Sí? Empezamos por ahí, herramientas analíticas. Entren por herramientas analíticas y ahí hay 27 herramientas. Muchas de esas las vamos a ver, pero no todas. Bien. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer ajuste de distribución simple en la número 11. También se puede hacer múltiple, o sea, no una sola variable, sino más de una variable. Podemos hacer, por ejemplo, hoy mismo tal vez hacemos análisis estadísticas. Más adelante, cuando ya estemos más expertos, vamos a hacer análisis de tornados, análisis de sensibilidad que está oculta. Miren que la 23 está escondida, ¿sí? La 23 no se ve. ¿Por qué? Porque es que esa se activa cuando hagamos simulaciones. Después de simulaciones ella se activa. Bien, y como no hemos hecho simulaciones, está desactiva. Muy bien, entonces vayamos por ajuste de distribución simple. Y aquí en esta ventanita me esperan. ¿Listo? Análisis de simulación simple. ¿Mm? ¿Qué tenemos ahí? Esa es la pantalla que nos ayuda a escoger, a indicarle al simulador que escoja la distribución que mejor se ajusta a la que tenemos seleccionada, a la rentabilidad. Bien. Entonces, lo primero que me pregunta es que si yo creo que es continua o que si creemos que es discreta. Entonces, si le picáramos en discreta, no me voy a dejar trabajar así. Si le picáramos en discreta, entonces mire, me muestra distribuciones de probabilidad discretas. ¿Ven? Ahí está una que se llama Bernoulli, discreta. ¿Sí ven que las barritas están separaditas? Otra que se llama la binomial, otra que se llama la discreta uniforme. Es de esta la que nosotros estábamos hablando ahora antes, ¿no? La discreta uniforme. Está la geométrica, está la hipergeométrica, la binomial negativa. ¿Sí? La binomial negativa aparece mucho por ahí. Está la de Pascal y está la de Poisson. Entonces ahí tenemos como unas 3, 6, 8 distribuciones de probabilidad discretas, cuando tenemos variables discretas.
Bien. Y cada una de ellas tiene una definición. Ya más o menos le conté cómo es la discreta uniforme. Bien. Bueno, pero nuestra variable no es discreta. La rentabilidad que tenemos no es discreta, es continua. Entonces, en las continuas, aplicamos en las continuas. Entonces, en las continuas tiene más. Tiene una distribución que se llama... ¿Sí ven que todas tienen chulito? Todas tienen chulito porque queremos que las pruebe todas. Si no queremos que pruebe alguna, pues le quitamos el chulo. ¿Listo? Ahí tenemos una distribución que se llama la arcoseno. Todas estas tienen definición matemática, por eso están ahí. Todas ellas tienen su fórmula que las define, las características, etcétera, ¿sí? Ahí está la multiplicativa, la de Cauchy, la chi cuadrado. Estoy buscando una muy especial que se llama la normal. Está la logística, mire, está la normal en toda la mitad. ¿Mm? La distribución normal es la mamá de todas. Todas las distribuciones tienden a ser la distribución normal. Si se le cambian parámetros y condiciones, ellas pueden ajustarse a una normal. Entonces, una distribución que tenemos que conocer es la normal. Se las recomiendo, lean sobre la distribución normal. No tienen que leer la cosa matemática. Leanla para qué sirve, características que tiene. Es la misma de Gauss. Por ahí en la plataforma les dejé una lectura que se llama Resumen de distribuciones. Se las recomiendo. Bien. La normal, la parabólica. ¿Sí? Sigo bajando. La de Pareto, la de Pearson, la PER, la potencia, la triangular. Esta triangular en finanzas y en administración, la triangular se usa mucho. Y miren la última de ahí a la izquierda. Otra vieja conocida de nosotros, ¿verdad? La uniforme pero continua. ¿Verdad? Y está la Weibull desplazada. Son parecidas, ¿no? Miren las dos. El dibujito verde nos trata de dar una idea de cómo es la distribución. Por ejemplo, la T, mire, por ejemplo, la triangular es bien lineal, ¿no? En cambio, por ejemplo, hay una que se junta mucho con la triangular. No me acuerdo cómo se llama. Por ejemplo, la PER creo que es. Hay otra que parece que es la triangular, pero menos curvita. No me acuerdo ahora cuál es. Por ejemplo, la logística se parecía a la triangular, ¿sí? Pero la logística tiene la curvita aquí abajo. Entonces la gráfica nos da una idea de cómo es la distribución. Bien. Aquí las tenemos todas. Entonces, todas esas que estamos viendo, todas las que tienen el chulito, son las que va a usar el simulador para buscar la que mejor se ajusta a la nuestra. Bien. ¿Y cómo hace para decidir cuál es la mejor? Entonces él sigue criterios. Y hay muchos criterios. Aquí a la derecha, allá a la derecha, si ven que dice Kolmogorov-Smirnov. Piquen ahí y entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 y 1 que son todos. 5 maneras de establecer cuál es la que mejor se ajusta. Pero ojo, son 5 criterios, pero no quiere decir que los 5 hagan lo mismo, porque los criterios varían, tienen sus propósitos. Por ejemplo, el primero, Kolmogorov-Smirnov, suena como a vodka, ¿no? Esos son rusos, son matemáticos rusos, Kolmogorov-Smirnov. Por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov, cuando hace el criterio, mira más hacia el centro de la distribución, o sea, por ahí junto al promedio, y se apoya en los datos por ahí junto al promedio, por darles una idea, ¿no? Por ejemplo, la Anderson-Derlick, la cuarta bajando, ese criterio mira más los extremos, o sea, no mira tanto el centro donde están los datos concentrados, sino mira más los extremos. ¿Se acuerdan que nuestra curva es así nuestra curva es una campana, la que estamos analizando es una campana? Entonces, Kolmogorov mira más hacia el centro, ¿sí? Y Anderson mira más los extremos y cada una de ellas tiene su correspondiente característica y ya pues el experto pues utiliza exactamente cuál, la que necesite, ¿cierto? La que mejor se ajuste a los datos. Por eso si hacemos con Kolmogorov y si después hacemos por ejemplo con Akaike, pues nos pueden dar diferentes distribuciones que explican nuestra distribución real.
porque siguen diferentes criterios. Bien, entonces la recomendación es que nosotros siempre usamos Kolmogorov. Kolmogorov es como el procedimiento, el criterio más estándar, el más usado. ¿Listo? Entonces nosotros nos pegamos de ahí del más usado, entonces le dejamos el Kolmogorov. Ahora, nomás de curiosos, vamos a hacerlo después por otro. A ver qué pasa. Bien, entonces le decimos, mire, use Kolmogorov, mire todas estas, son continuas, o sea que mire todas estas que son como 40, ¿listo? Y cuando ya todo esté ok, cuando ya todo esté listo, le decimos ok. Y él se pone a trabajar. Háganlo a ver, por favor. Yo aquí quito el zoom. Bueno, a mí ya me dio resultados. ¿A ustedes? Un detalle aquí, un comentario técnico. Un comentario técnico. En todo esto que vamos a estar trabajando juega mucho la calidad del computador que tengamos. ¿Listo? Entonces, si la máquina no es más o menos, está bien configurada, tiene buena memoria, un proceso como este que acaba de hacer se puede tardar mucho. ¿Sí? Y procesos que vamos a hacer más adelante pueden tardarse mucho, mucho tiempo. O sea, porque la máquina no tiene suficiente capacidad para procesar. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen si yo termino y el suyo todavía está andando. ¿Bien? Bueno, cuando ya termina, entonces nos trae un ranking. Nos muestra un ranking. O sea, nos dice, mire, la mejor de todas es la Plus, es la que está allá en el primer puesto. Si ves que en el rango, ese ranking allá a la derecha dice que la número 1. La número 1, ¿cuál es? Pues la Plus. Y chequen lo siguiente. Aquí abajo, en el dibujito que hay aquí abajo, esas barritas verdes, las que estoy repasando ahí con colorcito verde, estas verdes son los datos reales, esos son nuestros datos. Bueno, no son nuestros datos, representan nuestros datos. O sea, esas verdecitos nos representan nuestros datos. Y la azulita, la que arranca así, termina bien en punta y es continua, ¿sí? Esa es la teórica. Esa es la Laplace. La verde es la nuestra, la que estamos bregando a ajustar. Y la azul, la puntuda, es la distribución de probabilidad Laplace. Entonces dice, mire, la que mejor se ajusta, la que tiene menos error, siguiendo el criterio de Kolmogorov, es Laplace. Y dice, y la segunda, y nos presenta la segunda. Dice, la segunda es la logística. Mire, cambian de una a otra y miren nuestros datos. Los verdecitos se mantienen, pero cambia la azulita. ¿Listo? Y la tercera, la normal. Pues la que menos error ofrece es la Plus. La siguiente es la logística y la tercera es la normal. ¿Listo? Y si usted va haciendo así de para abajo, ¿listo? Pues ahí le va mostrando. Hay unas que ya definitivamente no da nada, ¿cierto? La exponencial desplazada, la parabólica. ¿Cómo se ven gráficamente los errores? Pues los errores es que miren todo este hueco que quedó por acá, este hueco. Entonces, por ahí se ve todo ese montón de error, ¿no? Todos son errores. Aquí está. O sea, no se ajusta bien. La Laplace deja menos huecos. Mire la Laplace. ¿Sí? Hay huecos, pero son menos huecos. ¿Ven? Por allá bien abajo está la uniforme. Mire la uniforme. No, ni aparece siquiera. Es que está casi por allá. No está de última. No he hecho la uniforme, ni siquiera la pude trabajar. La exponencial. Pues ahí salió la exponencial, pero nuestros datos no salieron. La triangular. Menos. La parabólica. Bueno, ya está más o menos. Esa está por ahí en el puesto 9. En el puesto 10, mire la distribución arcoseno. La distribución arcoseno es diferente a la campana de Gauss, ¿no? A las acampanadas. En las acampanadas, las mayores frecuencias están en el centro, ¿no? Aquí les dibujo, ¿no? Aquí les dibujo a la derecha. En las acampanadas, donde están las mayores frecuencias, están así en el centro, y a medida que se va para las esquinas, hay menos frecuencias relativas, o sea, probabilidades, ¿cierto? O sea, un datico por aquí tiene una mayor probabilidad, ¿no? Un datico por aquí tiene menos probabilidad, un datico por aquí tiene menos probabilidad, un datico por aquí a este lado tiene menos probabilidad. Así son las acampanadas, pero miren la coseno, la arcoseno, es alberrés, ¿cierto? O sea,
La campana está pero de para abajo, ¿cierto? Entonces, si este es el eje, entonces las del centro, mire, por aquí en el centro son las que tienen menos probabilidad. Y en las orillas, en los extremos, tienen más probabilidad, son más altas. Bien, pues así, ni parecida, ¿no es cierto? Por eso está por allá de décima. Muy bien. Vayamos a la primera y tomémosla. Sigamos. Más adelante vamos a tener la posibilidad de verlas una por una y de ver algo de literatura de cada una, y ahí el simulador ofrece mucha ayuda. Entonces dice, mire, Laplace es la mejor. Y aquí abajo hay una cantidad de información. Dice, los coeficientes para Laplace son alfa y beta. Entonces ahí quedamos gringos, porque ¿qué será alfa y beta? ¿Verdad? No sabemos porque no conocemos esa distribución. Entonces cuando las veamos más adelante, vamos mirando qué es alfa y beta, que son todos los parámetros de la distribución. Entonces, con un alfa de 0.001 y un beta de 0.01, esa es la mejor. La Laplace, con alfa 0.00 y beta 0.01. Un tip, esos numeritos no son exactamente 00, el primero, el alfa. Eso tiene una colita decimal que aquí no se alcanza a ver. Bueno, aquí están el criterio de Kolmogorov. ¿Listo? Y abajo, que me interesa más, dice, bueno, la real, o sea, la que nosotros tenemos, tiene estos parámetros. Y la teórica, o sea, lo que nos están proponiendo, tiene estos parámetros. Por ejemplo, en el promedio de la real es 0,0 y el de la teórica es 0,0. O sea que va bien. Tocaría ver más decimales, ¿no? Pero hasta por lo menos el segundo decimal está como bien. La estándar, la real es 0.0, la desviación estándar, perdón, es 0.02 y la teórica también es 0.02. Está como casi igual. La asimetría son las colas. Eso lo vemos un poquito más adelante. La de nosotros es negativa y la teórica es 0. O sea, ahí ya la teórica no se ajustó a la real. ¿Bien? Y lo mismo en la kurtosis. Mire, la kurtosis 35 la real y la teórica apenas 3. Pero es la mejor. Entonces, por eso se llama ajuste. No es que preciso casa. Pues ahí queda una pequeña diferencia entre lo real y lo teórico. Bien. Miren, por ejemplo, la segunda. A ver qué dice de la segunda. Bien. La segunda. Entonces, la distribución logística. Entonces también tiene un alfa y un beta, pero aquí es 0 y 0.01. Y en Laplace también era 0.01. Pero ya pueden mirar la real como es, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores del promedio, de la desviación estándar, de la asimetría y de la kurtosis? Y cómo es lo teórico. Y notarán que pues, siempre lo teórico es un poquito diferente. Me interesa que veamos la normal. Si fuera normal, miren los parámetros en la normal. Ya los parámetros de la normal no son alfa y beta, sino son media, o sea, promedio, y desviación estándar. Para definir una distribución normal se necesitan dos parámetros. Ojo con las siguientes frases. Para definir una distribución estándar se necesitan dos cosas. El promedio, voy a corregir eso. Para definir una distribución normal se necesitan dos valores, el promedio y la desviación estándar. ¿Listo? Para definir una distribución uniforme, la que hicimos hace rato, se necesitan dos valores, el mínimo y el máximo. ¿Listo? Para definir una distribución triangular, ¿se puede llamar la triangular? Esa la dibujo a la derecha. Para definir una distribución triangular que es así, ¿no es cierto? Se necesita el mínimo, aquí, el máximo y el más probable. Se necesitan tres. El mínimo, el máximo y el más probable, o sea, el que más sucede. Y cada una de ellas tiene sus correspondientes parámetros para definirla. ¿Sí? La Gumbel, la beta. Mire la beta, ¿cuántos parámetros tiene la beta desplazada? Tiene la ubicación, el alfa y el beta. Hay unas que tienen más. Hay una negativa, no me acuerdo, que tiene como 5.
La exponencial tiene la ubicación y el lambda. Entonces, todos esos son parámetros para definir la distribución de probabilidad. Bien, de manera que si nosotros descubrimos como en la nuestra, que es Laplace, entonces ya sabemos, si queremos simular rentabilidad de Bancolombia, tenemos que usar la distribución de Laplace con alfa 00 y con beta 0.01. Y así los valores que aparezcan, los valores que sigan apareciendo, se van a parecer muchos a los que conocemos en la vida real. Porque para simular hay que generar valores. ¿De acuerdo? Hay que generar valores. ¿Y cuáles valores escogemos? Pues unos que se parezcan de la mejor manera a los que ya han sucedido, que son los 4000 que tenemos. ¿Y quién nos los provee? En este caso, la distribución de Laplace. Entonces tenemos ya una herramienta para simular. Ya no escogemos valores de la rentabilidad así, a la topa tolondra, sino que hacemos que son unos que se ajustan, que son los que mejor los van generando. Bien, ahí tenemos ese cuadrito. Bueno, cuando terminemos de analizar el cuadrito le damos OK. Bien, y entonces él está trabajando otra vez y ahora sí nos creó una hoja. Chequien que puso una hoja. Antes, no les mostré. Antes no había hoja, estaba la ventana ahí encima. Estaba la ventana ahí encima y no nos mostró la hoja. ¿Listo? Ahora sí puso una hoja. La hoja se llama ajuste de distribución. ¿Sí la ven? Y entonces dice lo mismo que estábamos viendo allá. Dice el alfa, pero aquí al alfa sí le podemos aumentar un poquito los decimales. ¿Sí? Mire, el alfa no era 0. El alfa era 5 10 milésimas. Bien, y el beta 0.01 es un poquito más. Es 0.01064 10 milésimas. Ya tenemos más claridad en los parámetros. Y nos hizo otra cosa. Aquí está la misma gráfica, acá, la misma gráfica, y nos trajo nuestros 4000 y pico de datos, pero ahora ya ajustados. O sea, estos datos que tenemos, toda esta tabla de datos, es la tabla de los datos, pero de la azul. Ya ajustada nuestra variable a la variable que mejor nos ayudó, a la que mejor se ajustó. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, eso es un ajuste de distribución. ¿Para qué nos sirve un ajuste de distribución? Por ejemplo, queremos simular las ventas, queremos hacer una simulación de ventas para saber en el próximo mes cuáles podrían ser las ventas del próximo mes. ¿Sí? Y tenemos datos de los meses anteriores. Entonces nosotros podemos decirle al simulador, a este programa, que nos diga cuál es la mejor distribución de probabilidad que explica las ventas. Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿es la uniforme? Pues yo creo que no, pero es la uniforme. Bueno, entonces nosotros queremos simular para el próximo mes las ventas y necesitamos que hagan 1000 ensayos. Hay que escoger 1000 valores de ventas para que ensaye. Entonces, ¿cómo escoger 1000 valores? Que se parezcan a las ventas de los últimos meses. Entonces le decimos, mire, los últimos meses se han distribuido como una uniforme. Entonces genere 1000 datos como una uniforme. Y entonces los datos que vamos a generar para hacer la simulación no son tan diferentes a los que ya han sucedido. Para eso nos sirve un ajuste de distribución de probabilidad. ¿Bien hasta ahí? Ahora vamos a hacer una pequeña simulación, muy pequeñita, para lo siguiente. Nos van a aparecer una cantidad de términos nuevos, que son los términos que describen los resultados. Y nuestro siguiente tema es hablar de esos resultados, o sea, hablar de los valores que describen. Por eso decimos que hablamos de estadística descriptiva. O sea, vamos a entrar un poquito a la estadística descriptiva. Preguntas hasta aquí porque vamos a cerrar este archivo y vamos a abrir uno desde cero, pollito, para nosotros. Bien, entonces graben, por favor. Graben. Qué pena, una pregunta. Adelante. En este caso, digamos, para el tema de las ventas, ¿esto lo podríamos usar cuando hacemos proyección? Claro,
Exactamente cuando hacen proyecciones. O sea, eso es. Entonces, a veces cuando nosotros hacemos proyecciones, digamos, necesitamos saber las ventas para el próximo mes. ¿Qué tomamos? Y decimos, pues tomamos el promedio, ¿cierto? Y tomamos el promedio, no, pues, ¿pero de cuántos meses? No, pues de un año. Entonces, cogemos las ventas de los últimos 12 meses, sumamos, dividimos por 12 y ese promedio decimos, esas son las ventas esperadas del próximo mes. ¿Sí estamos? Esa es una técnica. Esa es la técnica, digamos, la que nosotros usamos. Aquí ya podríamos, si tiene las ventas de los últimos 12 meses, pues ya le aplica, le dice, corra, muéstreme cuál es la distribución que mejor se ajusta y vamos a simular con esa distribución. Bueno, entonces, un archivo nuevo, un Excel nuevo. Profe, ¿cómo se guarda esa simulación, ese resultado normal? ¿Guardar y ya? Sí, archivo guardar como, o guardar, sí, ya. Es una hojita más. Ah, ok. Hay algunas cosas que en el simulador no se pueden guardar, que si uno las necesita las tiene que volver a generar. ¿Bien? Bueno, yo lo guardo y lo cierro. Una buena práctica, una buena recomendación es cuando estemos trabajando con el simulador, no tener dos libros abiertos. ¿Vale? Se presta para confusión porque el simulador ve todo lo que tiene en memoria y entonces puede confundir las variables de un libro con las variables de otro libro. Sugerencia, siempre trabajen con uno solo. Vamos a inventarnos una pequeña simulación. El propósito de este segmento es aprendernos los pasos para hacer una simulación. ¿Bien? Entonces, por eso la primera hojita yo la voy a llamar pasos. Y ahí voy a ir escribiendo los pasos que vamos haciendo. Y otra hojita la voy a llamar simulación. Y ahí vamos a ir haciendo la simulación. Entonces, lo primero que tenemos que tener para hacer una simulación es disponer del modelo en Excel. Del modelo, o sea, primero tenemos que tener el libro en Excel. ¿Listo? No podemos hacer simulaciones con el simulador Rig Simulator si no tenemos el libro en Excel con todas las variables incluidas. ¿Qué características debe tener ese libro en Excel? Debe incluir todas las variables. Porque si no las incluimos todas, pues la simulación se queda cojita, ¿no? Le faltaría una parte. ¿Listo? Incluir todas las variables. Y algo muy importante es que el modelo debe de estar 100% formulado. Es decir, debe de estar completa y perfectamente formulado. Si somos débiles en formulación, pues corremos el riesgo de que nuestra simulación también no sea buena. ¿Sí? Por ejemplo, que no formulemos bien una celda, que no incluyamos una dirección, sino incluyamos un valor. Esos errorcillos que a veces cometemos, pues después el simulador se pone a trabajar y él no se da cuenta que hay algo no anda bien. Él produce resultados, ya saben. Si le damos basura, nos entrega basura. Estar 100% formulado. Puede incluir todas las variables, le voy a colocar ahí las de entrada y las de salida. Las de entrada y las de salida. Eso es fundamental. Ahí tienen que estar todas. Entonces vamos a hacer ese primer paso en la hoja simulación. Vamos a crear un modelo que tenga variables de entrada y variables de salida. Y vamos a hacer la preocupación ahorita no es el modelo. La preocupación ahorita es aprender el proceso para diseñar una simulación. Entonces primero hay que tener un modelo. Entonces imaginémonos un modelo de una venta. ¿Qué variables hay en una venta? Pues hay un precio unitario, ¿cierto? Precio unitario, voy a agrandar la imagen. Yo estoy trabajando. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dijeron? Precio unitario,
Y cantidad, ¿no es cierto? Cantidad vendida. Bien. Y valor de la venta. Y vamos a suponer que esto es una estación de gasolina. ¿Vale? Eso no pareciera importante, pero para nuestro ejercicio sí. Porque entonces la cantidad vendida es en galones, ¿cierto? Y si nos venden galones, uno no compra un galón, 2 galones, 3 galones, sino uno compra por dinero. Deme 50.000 pesos de gasolina y ahí le dan, no sé, yo no sé ni cómo está la gasolina ahora, pero digamos le dan 7.872 galones, ¿sí? Eso es para garantizarnos que la variable sea continua, ¿sí? La variable cantidad. ¿Bien? Bueno, y ahí ya, ese es nuestro supermodelo. Por allá para el final del curso, ustedes van a tener que desarrollar un modelo grande, un PIG, un estado de pérdidas y ganancias grande. Yo les doy toda la información, pero ustedes lo van a formular cuando ya hagamos como las aplicaciones finales. Entonces, vamos a hacer una simulación, arrancamos, necesitamos un modelo, entonces yo les entrego un caso y ustedes lo van a formular y lo van a tener listo de una sesión para otra, debe ser de un jueves para un martes, para tenerlo listo y traerlo y aplicarle la simulación. Aquí es pequeñito. Precio unitario, digamos que el precio unitario sea, yo no sé, 7.500 y la cantidad vendida, que son galones, sea, no sé, por ejemplo, 7.865 galones. ¿Sí? Esos son los dos valores de entrada. ¿Cuánto nos da el valor de la venta? ¿Cómo lo calculamos? ¿Quién me ayuda? Para formularlo, conceptos que hay que hacer. Ahorita. Precio unitario por cantidad vendida. Excelente. Esa es la respuesta. Los conceptos son precio unitario por cantidad vendida. Mucho cuidado porque a veces decimos C4 por C5. Bueno, pues sí, en este caso es C4 por C5. Pero si corremos esto de puesto ya no es C4 y C5. Es conceptual. ¿Listo? Entonces más el precio de venta por la cantidad vendida por el precio unitario. Entonces esta venta costó 58.988 pesos. Ahí va. Listo. Ese es, ya estamos cumpliendo con la primera parte, disponer del modelo 100% formulado. Aquí no tiene ni una formulita, en donde se incluyan las variables de entrada y las variables de salida. Pregunto, ¿cuáles son las variables de entrada en este caso y cuáles son las variables de salida? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida en este caso? Las de entrada serían los 7.500 de precio unitario. La variable. ¿No? Sí, yo sé que tú sabes, pero es que me estás diciendo una cosa, 7.500 no es una variable. Es un valor de una variable. ¿Cuál es la variable? El precio unitario. Excelente, ojo con eso. La variable es el precio unitario. Esa variable toma valores, ahorita es 7.500, pues 7.800, pues 3.400, pueden ser muchos valores, pero la variable es precio unitario. ¿Bien? O sea que la variable precio unitario me dijo que ¿qué era? ¿De entrada o de salida? De entrada. De entrada. ¿Y cuál es de salida? El valor de la venta es el de salida. Es el de salida, perfecto. El valor de la venta es la variable de salida o la variable dependiente, ¿sí? Y el precio unitario es la variable independiente. La cantidad vendida, ¿qué variable es? ¿Quién me ayuda? La cantidad vendida. ¿Es de entrada o es de salida? La cantidad vendida. ¿De entrada? De entrada, claro, ya. De entrada. Esta de salida, la que voy a pintar de amarillo, es la única de salida, ¿no? Y depende de dos, del precio unitario y de la cantidad vendida. Bien. La voy a pintar así de verdecito ahora, pero únicamente para identificarla. Así vean. Las verdecitas son las de entrada y la amarillita es la de salida. Pero en un modelo grande pueden haber muchas de entradas. Imagínense
todas las variables que intervienen, por ejemplo, para la utilidad neta en un periodo. Todas las variables que intervienen son muchísimas. ¿Listo? Ya habrían muchas de salida, la utilidad neta, la utilidad bruta, el monto del pago de impuestos, todas serían muchas de salida. Entonces, este es un modelo pequeño que cumple con todo lo que dijimos, ¿no? Veamos a ver. Incluye todas las variables, la de entrada, la de salida, y está 100% formulado. Listo. Le voy a quitar los colores porque ahora el simulador le pone otros colores. Listo. ¿Bien hasta ahí? Entonces, si este modelo no está bien hecho, la simulación puede ser un desastre. O sea, pueden salir cosas no esperadas, o sea, cosas que no suceden, queda mal la simulación. Segundo paso. Bien. Lo segundo, ya después de que tengamos el modelo, entonces, crear un perfil. Crear un perfil. Bien. Perfil de simulación. Antes de crear el perfil de simulación, vamos a hacer otra simulación chiquitica para un concepto, ¿vale? Por aquí voy a abrir una hojita y la voy a llamar los dados. Sigamos con el ejemplo de los dados, que los dados le ayudan a uno, nos ayudan a entender muchas cosas. ¿Ustedes han jugado dados sin tener dados? ¿Alguna vez han podido hacer eso? Jugar dados sin tener dados. Pues yo en realidad yo tengo mis dados, ¿no? Aquí tengo, ahí se los muestro, yo aquí tengo mis daditos. ¿Bien? Profe, ¿lo puedes dejar un momentito en donde tienes los pasos para copiar los pasos? Bueno. Entonces, pero la idea es jugar dados sin tener dados. Eso sería simular, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si lanzo los dados, aquí me cayó 5 y 5. ¿Listo? Pero esto es la realidad. Si vuelvo y lanzo los dados, aquí me cayó, oiga, estos dados 3 y 3. Otra, ¿qué dados tan buenos estos? Ajá, no, 5 y 3. ¿Listo? Pero esta es la realidad. Vamos a jugar dados, pero sin tener dados. Los dejo por acá lejos. ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos a representar la realidad, eso se llama simularla. Quien me pidió esta hojita ya terminó. Voy a cambiarla. ¿Sí? Entonces, vamos a simular un lanzamiento de dados. ¿Bien? Un lanzamiento de 2 dados en especial. Porque podríamos simular el lanzamiento de uno solo. Vamos a simular el lanzamiento de 2 dados. O sea, vamos a jugar dados sin tener dados. Bien. Y vamos a utilizar una técnica de simulación. Hay muchas técnicas de simulación. ¿Listo? Se pueden hacer simulaciones históricas, simulaciones de alguna variable, mirando la probabilidad acumulada. Hay muchas maneras de hacer simulaciones, pero hay una muy especial que es la que nos compete a nosotros, que se llama la simulación Monte Carlo. ¿Mm? La simulación Monte Carlo, ¿en qué consiste? En generar un número aleatorio, otra palabra, en generar un número aleatorio, ¿sí? Aleatorio, y asignarlo a una variable de entrada. O sea, nosotros generamos un número aleatorio y decimos, bueno, este número aleatorio es la variable de entrada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es eso de los números aleatorios? ¿A qué les suena? Ah, ya lo vimos. La palabra aleatorio ya la vimos. ¿Qué es ser aleatorio? ¿Qué me ayuda? ¿Qué es algo aleatorio? Cuando vimos clases de variables, vimos que habían variables determinísticas y variables aleatorias. ¿Mm? Porque vamos a generar números aleatorios. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo serán esos números? Los números aleatorios son números al azar. Muy bien. ¿Y qué quiere decir que algo sea al azar? Que no se puede predecir, ¿se acuerdan? Que las variables aleatorias no se puede predecir el valor, que hay que ver en las probabilidades. Hay muchas cosas, mucho en la vida es aleatorio, ¿no? Todo en la vida es aleatorio, diría más bien. Ejemplos, el resultado de una lotería, el resultado del chance, aleatorio, no hay manera de conocerlo. ¿Mm?
Entonces lo que hacemos es que generamos un número aleatorio, o sea que no lo podemos predecir, y se lo asignamos a la variable. ¿Mm? Entonces Excel nos provee unas herramientas. Hay una función que se llama la función aleatoria. Escríbanla ahí. Mire, es así, vea. Aleatorio, abre y cierra paréntesis y enter. Un enter nomás, uno. Un enter ya. ¿Listo? A mí me dio 0.16825381. Yo estoy seguro que a nadie más le salió ese valor. Revisen el que usted le dio. Y podemos hacer entre muchas personas. ¿Cómo era? Igual aleatorio, abre y cierra paréntesis. Ah, sí, acá me dio un número distinto. No, le salió una diferente. No es, digamos, eso es tan aleatorio que a nosotros 34 que estamos ahorita trabajando, a los 34 nos salen 34 diferentes. Tendríamos que ser muchos, no sé, 1.000.000 de personas haciéndolo para que aparecieran dos iguales y eso. Porque Profe, no me sale número, me sale numeral nombre. No sé qué hice mal. pues debe ser que no escribiste igual aleatorio. Igual aleatorio, abre y cierra paréntesis. Ahí va, míralo. ¿Mm? ¿Listo? Y le da enter. ¿Listo? Ahora se me cambió, no, ahora es 0.8089. Sí, ya me dio, profe. Eso, y le da un número diferente. Sí, señor. Utilicen la tecla F9, y vayan dando varias veces y entonces van a observar que cada vez que den F9 se cambia el aleatorio. Y ahí estamos generando aleatorios. ¿Listo? ¿Les funcionó? Vamos a simular las personas. Ahorita simulamos los dados. Estamos con los dados. Vamos a simular las personas que pasan por frente a la puerta de su casa. Eso es, si es hombre o si es mujer. Eso es aleatorio, ¿no? Deje parar en la puerta de la casa a esperar quién pasa por la puerta de la casa y no hay manera de predecirlo. No hay manera de predecir si va a pasar un hombre o una mujer, pero con un aleatorio lo podemos definir. Entonces, mire, el método Monte Carlo consiste en lo siguiente. Tengo el aleatorio y armo una variable. Y digo, por ejemplo, mujer. Si aleatorio es mayor o igual a 0,5. Listo. Ya estoy armando una simulación. Las personas que pasan por frente a su casa es aleatorio, perdón, es mujer si aleatorio es mayor que 0,5. ¿Mm? Y es hombre, bueno, identidad de género, hombre o mujer, ¿no? En caso contrario. Voy a hacer pasar una persona. En caso contrario. Listo, ahí la voy a hacer pasar. Está punto 7, 0.7, ¿no? Hago un F9 y pasó una persona. ¿Qué pasó? ¿Un hombre o una mujer? Si es 0.3. Una mujer. Hombre. Un hombre. Porque es mujer si el Un número hombre. es mayor. Pasó un hombre, ¿no es cierto? A Es ver. menor que 0,5, por eso es un hombre. Por eso es un hombre. Eso que estamos haciendo es una simulación Monte Carlo. Generamos un número aleatorio y se lo asignamos a una variable que queremos simular. Voy a hacer pasar otra persona. No podemos saber qué va a pasar. No sabemos si va a ser hombre o mujer. No hay manera de predecirlo. Es aleatorio. Pero si le doy F9, simulo que pasó uno. ¿Qué pasó? ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer porque es 0.7. Bien. Y ahí podemos simular que pasan 10 personas. Y entonces usted está simulando a las personas que pasan por frente a su casa mediante una técnica que se llama simulación Monte Carlo. ¿Lo tenemos? ¿Está claro? Eso es toda la simulación Monte Carlo. Entonces cuando le dicen a uno que vamos a hacer simulación Monte Carlo, hay que hacer eso. Ahí ahora pasó otra mujer. Otro F9, pasó un hombre. Otro F9, pasó otro hombre. Otro F9, pasó otro hombre. Van 3 hombres seguidos. Pasó otro 9, pasó una mujer.
F9, pasó otra mujer. F9, pasó otra mujer. Van 3 mujeres seguidas. Pasó otro F9 y pasó un hombre. ¿Ven? Y podemos simular el paso de las personas por frente a la puerta de su casa. ¿Ven? Así podemos simular las ventas, así podemos simular los ingresos, los costos, la variable que querramos. ¿Mm? Ahora sí vamos a simular los dados. Tenemos pendientes dos dados. Hay otra función que se llama la función, es esta misma, pero ya con un arreglito. Ojo cómo se escribe. Aleatorio, punto entre. Ese nos genera un número entero entre dos extremos que le digamos. Por ejemplo, para un dado, el aleatorio tiene que ser un número entero entre 1 y 6. ¿Listo? Y enter. Bien, ahí va, ahí se la dejo en pantalla. ¿Listo? Aleatorio, punto, entre. Abre paréntesis, 1 y 6. ¿Ya lo tienen? ¿Y qué pasa ahí? Pues que cuando le damos F9, entonces él genera un numerito entre 1 y 6. Miren, Lo a la mismo, vez, va cambiando el número de 1 a 6, sí. eso, y no podemos saber cuál sigue. Ojo que como tenemos dos celditas con aleatorio, se cambian las dos, ¿no? Ese puede ser el dado 1. ¿Listo? O el dado rojo. Y por aquí tengo también el dado blanco. ¿Listo? Y al dado blanco le copio la misma función. Control C y se la pego ahí debajo. Miren, ahí como me cayeron los dados. 6 y 4. ¿Cierto? Y si doy F9, me cayeron 1 y 2. Y si doy F9, me cayó par unos. Y si doy F9, 1 y 4. Y si doy F9, y estamos jugando dados utilizando la simulación Monte Carlo, porque hemos escogido números aleatorios y se los hemos asignado a la variable resultado del dado rojo. Y el otro aleatorio se lo asignamos a la variable resultado del dado blanco. ¿Estamos? ¿Les funcionó? Sí, señor. Bueno. Ahora supongan lo siguiente. Digamos que usted hace un estudio como me dijeron ahora, hace una proyección de ventas para el próximo mes, pero mirando números aleatorios. Entonces pasa lo siguiente, que nosotros ahorita en este momento somos 34 personas que estamos trabajando acá. Y a los 34 nos dan aleatorios diferentes. Eso es un problema si estamos trabajando ya en concreto. Usted está haciendo una simulación de las ventas y entonces sus resultados dependen de los aleatorios. Entonces de pronto usted lanza, no sé, 5.000 ventas y le dan 5.000 aleatorios y ahí le aparece un promedio de rentabilidad muy bueno. Y vuelve y lanza 5.000 aleatorios y como le salen otros valores de ventas, le sale un promedio de rentabilidad muy malo. ¿Bien? Porque como son aleatorios, entonces a todos nos van a dar los 5.000 ensayos van a ser todos diferentes. Entonces supongamos que usted hace un estudio de las próximas ventas y se va a dar el informe ante el director de ventas para armar una campaña, armar unas promociones atendiendo esos resultados. Y cuando usted simula ya en la mesa, cuando está en la exposición, le da todo al revés. Pues entonces dice, no, pero ahorita en el ensayo me dio todo al contrario. Entonces, pues no nos sirve el estudio así. Nos toca garantizar que los aleatorios que le salgan a usted sean los mismos aleatorios que me salgan a mí. Porque así podemos hacer estudios y presentarlos. Entonces, o los aleatorios que me salen hoy también me salgan mañana. Porque si estoy haciendo un estudio y hago mis análisis y mis proyecciones y hago mis planes de ventas con unos valores y al otro día lanzo la simulación y me sale todo al revés,
Entonces me toca cambiar los planes de ventas y mis promociones y no podría nunca tener algo definido por la aleatoriedad del resultado. ¿Me hice entender en eso? Es necesario que los aleatorios que nos salgan hoy sean los mismos que nos salen mañana. Aleatorios. ¿Ya? No es posible determinarlos, pero necesitamos que salgan los mismos. O los que me salen ahora cuando estoy preparando mi presentación, mi exposición ante gerencia de ventas, pues sean los mismos que me salgan cuando vaya y haga la presentación ante gerencia de ventas. ¿Mm? Los aleatorios son una secuencia de números. Es decir, nosotros no sabemos. Miren aquí, miren por favor mi pantalla. Voy a agrandar esa imagen. Miren mi pantalla. En este momento el aleatorio es 0.411853331. Nosotros no podemos ver de ninguna manera qué número va a seguir, pero la máquina sí lo puede calcular. Estos números en realidad no se llaman aleatorios, se llaman cuasi aleatorios. En los números aleatorios netos, puros, no hay manera, nadie lo sabe. Pero estos que generan los computadores, los generan mediante algoritmos que la máquina por detrás realiza y con los cuales generan los números aleatorios. Es decir, en esta secuencia de aleatorios voy a generar el siguiente. En esta secuencia de aleatorios, 0.411.85.331, el siguiente es 0.6334.0527. Y si alguien de ustedes tiene ese y le da F9, le sale el mismo que a mí. Porque los aleatorios dependen de una semilla. Yo digo la semilla y queda definida la secuencia. Lo que pasa es que no sé cuál es la secuencia. Bien, eso no lo sabe ni el que hizo la programación del computador. Porque él le da unos parámetros y la máquina después organiza. Después del punto 63.34.05.27 le doy un F9. En la secuencia sigue el 0.29.22.18.29. Ahí sale, pero nosotros no sabemos. Eso es cierto, digamos, nosotros podríamos lograr los mismos aleatorios, pero si tenemos la misma semilla. Entonces, el concepto, todo esto es para hablarles del concepto de semilla de aleatorio. Semilla de aleatorio es el valor raíz. Es el valor raíz a partir del cual se genera la cadena, se genera la secuencia de aleatorios. Se genera la secuencia de aleatorios. Y así nos toca trabajar a nosotros, porque supongan que seguimos con este ejercicio. Bueno, pues ahorita vamos a seguirlo. Y a ustedes les dan unos valores por allá y a mí me da otros valores por otro lado. Pues no podemos concretar nada. Entonces necesitamos que todos nosotros tengamos la misma semilla. ¿Sí? No importa detrás cómo los genera, pero si todos tenemos la misma semilla, entonces la cadenita, la secuencia de valores que vamos a obtener de números aleatorios va a ser la misma. Es decir, si yo genero 5.000, a ustedes ganan los mismos 5.000. ¿Listo? Pero si tenemos la misma semilla, exactamente la misma. Eso es la razón es matemática, el algoritmo es un algoritmo matemático. No es difícil, pero pues es con una operación matemática que nosotros poco manejamos, que es la operación módulo. Y uno puede hacer su propio programita para generar aleatorios. Bien, hasta ahí. El concepto fundamental aquí es el valor raíz. Bien, hasta ahí. Para eso era que íbamos allá a los dados. Bueno, y para el concepto de simulación Monte Carlo. Entonces vimos dos cosas aquí en los dados. Simulación Monte Carlo es generar aleatorios y se los asignamos a variables. 1. Semilla de aleatorio es el número a partir del cual se genera la cadena de números aleatorios. Con eso, ahora sí podemos volver aquí a los pasos. ¿Sí? Crear un perfil de simulación. ¿Qué se define en el perfil de simulación? Se le pone un nombre al perfil. ¿Sí? Se selecciona la raíz de los números aleatorios. Y tercer parámetro que hay que definir al crear el perfil es, se define el número de ensayos.
¿sí? O el número de intentos. Se llama técnicamente ensayos. ¿Mm? Es decir, si estamos simulando unas ventas, ¿listo? Entonces, ¿cuántas veces ensaya las ventas? Entonces pueden ser a más ensayos, más exactitud. Muy importante eso. A más ensayos, más confiable, ¿no? Cambiemos la palabra, no es actitud. A más ensayos, más confianza en el resultado, más confianza estadística. ¿Bien? Claro, es diferente hacer una simulación con 5 ensayos a hacer una simulación con 5.000 ensayos. ¿Mm? Si vamos a simular las ventas para mañana, entonces es como si hiciera 5.000 mañanas. ¿Listo? Hoy es jueves, ¿no? Es como si transcurrieran 5.000 viernes. Esas serían 5.000 ensayos. Entonces, en un viernes, mañana vendería 1.000 unidades, ejemplo. Si pasara mañana viernes, podría vender 1.500 unidades, segundo ensayo. Tercer ensayo, que mañana viernes venda 3.000 unidades. Entonces, así haría 5.000 posibles mañanas. Ese sería el número de ensayos. Bueno, pues vamos a crear el perfil. Bueno, vamos al simulador de riesgo. No importa en dónde estemos. ¿Listo? Vamos al simulador de riesgo y le decimos nuevo perfil. Bien. Nuevo perfil. Puede ponerle cualquier nombre, no importa. ¿Vale? Yo lo voy a llamar simulación 1. Simulación 1. Ya, listo. Ese es como el identificador, es como el login. O sea, siempre que le digamos, bueno, trabaje con simulación 1, va a trabajar como lo definimos aquí. ¿Cómo se configura? Vamos a hacer para este ensayo, que es únicamente por practicar. Entonces, digámosle que haga 3.000 simulaciones, 3.000 ensayos, 3.000 pruebas. Ahí colóquenle 3.000. Es decir, que la simulación la va a hacer 3.000 veces. Bueno, dice que pausar si hay un error. Bueno, no es necesario. Dice que se activan las correlaciones. Ese concepto de correlación todavía no lo hemos visto. Es un tema que lo encontramos más adelante. Por ahora, dígale que sí. Especificar la secuencia de los números aleatorios. Esa es la semilla. Entonces, para que a todos nos dé igual, le vamos a dar todos la misma semilla. Y en este curso siempre usamos la misma semilla para no tener dudas. ¿Listo? Y la semilla va a ser el número, no les olvide, 123.456. ¿Por qué? Eso es caprichoso. ¿Listo? La razón en realidad es que es muy fácil. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero podría ser el 4.221, pero todo es el mismo. Si usted da un número diferente a este, le va a salir otra secuencia de otros 3.000 aleatorios diferentes a nosotros, a los que dejamos este número. Porque los 3.000 pruebas que va a hacer, 3.000 pruebas que le pedimos que haga, necesitan generar un aleatorio para cada prueba. Entonces, la cadena de los 3.000 aleatorios va a depender de esta semilla. ¿Sí? Entonces, por eso todos vamos a coger la misma semilla, ¿vale? Y listo, quedó configurado y ok. Ya tenemos perfil. ¿Bien? Ahí hay otros 2 botoncitos. El tercero, por ejemplo, es editar el perfil. Que no, cambiarle alguna cosa. Como no tenemos sino un perfil, pues salió ese. Pero cuando hay varios perfiles, entonces él dice cuál quiere modificar. Y cambiar perfil es cuando tenemos varios perfiles. Entonces quiero trabajar con uno. Por ejemplo, hago uno con 5.000 ensayos y hago otro con 3.000. Entonces le digo, bueno, ahora vamos a hacer con 3.000. Y lo cambiamos. Adelante, Daniel, que está pidiendo la palabra. Profe, qué pena. Es que no me salen las herramientas del simulador. Pero sí le sale la palabrita simulador de riesgo en Sí, las señor. opciones. Sí. Y cuando pica ahí, ¿qué sale? Me dice instalar licencia, opciones. Ah, no ha instalado la licencia. ¿Listo? Ahorita está. Toca descargar la licencia. ¿Tiene la licencia por ahí? Sí, yo ya se la había instalado. Toca instalársela de nuevo entonces porque algo pasó. Listo. Gracias. Bueno, mire, va por aquí. La licencia es un archivo que tiene punto licencia, algo así. ¿Sí? Va por aquí, por donde dice licencia. ¿Me está viendo? Sí, señor. Y aquí dice instalar licencia de una vez para todos. Y aquí le dice que usted tiene un archivo que es punto licencia. Le dice que siguiente, le dice dónde está el archivo. Yo no me acuerdo dónde tengo el mío. Y cuando lo encuentre, pica y él lo instala solito. ¿Listo?
Pero Listo, antes de hacer eso, grave, porque cuando haga eso, tiene que arrancar de nuevo el Excel para que la licencia se active. Listo, profe. ¿Ok? Bueno, Gracias. hágale a ver mientras vamos avanzando aquí. Muy bien, entonces ya hemos visto estos tres, ¿no? Ahora, tercer paso. Ya tenemos creado el perfil. Ahora, definir las entradas. Este es el otro paso. Definir las entradas. O sea, ¿cuáles son las variables de entrada? Decirle, mire, son estas. Definir las entradas. Para ello, se necesita conocer la distribución de probabilidad de cada una. La distribución de probabilidad de cada una. ¿Listo? Entonces vamos a suponer unas distribuciones de probabilidad. Hoy las suponemos pues porque no tenemos históricos. Bien, vamos a suponerlas. Adelante, Daniel. Manuel. Ya estoy instalando. Ok, Manuel, adelante. Sí, una pregunta, Miguel. Este modelo estadístico, cuando reunimos tanta información, es válido, pero este año ha sido atípico con lo del COVID. ¿Sería prudente no tener en cuenta este año o es indiferente también tomar las estadísticas, por ejemplo, con un año como este? Sí, es decir, no sería prudente sacarlo, ¿no? Porque justamente la historia de la variable cuenta la vida de la variable. Y parte de la vida de la variable es la atipicidad de este año. Por ejemplo, precios de las acciones, ¿no? Los precios de las acciones venían subiendo, o el dólar venía subiendo, y cuando llegó la pandemia, pues se cayeron los precios de las acciones. Pues hay que incluirlos porque esa es la historia real de la acción, del precio de la acción. Hay que incluirlo, y a medida que vaya pasando el tiempo, pues seguramente las acciones o las variables irán recuperando su vida normal, ¿cierto? Pero la historia debe contar la realidad, ¿verdad? No nos serviría de mucho, por ejemplo, hacer un pronóstico con datos hasta marzo, hacer un pronóstico para enero, pero únicamente ver los datos hasta marzo, porque como en marzo empezó la pandemia, les quito esos datos y pronostico hasta marzo para enero, ¿no? Porque enero, lo que sucede en enero depende de lo que sucede en diciembre, en noviembre, en octubre, en septiembre, hacia atrás, todo ese tiempo de la pandemia. Entonces la historia debe incluir esa circunstancia. ¿Listo, Manuel? Gracias. Ok. Daniel, ¿ya instaló? Bueno, Sí, profe, ya está. sigamos. Ok, sigamos con los pasos. Entonces se necesita conocer una distribución de probabilidad. Pues en este momento nosotros no tenemos historia de estas dos variables. Si tuviéramos historia de estas dos variables, o sea, si tuviéramos unos de los precios unitarios de los últimos 5 años y las cantidades vendidas en los últimos 5 años, ¿qué haríamos? A esa historia le correríamos un ajuste de distribución. Y de allá sacaríamos cómo es la distribución de probabilidad de cada variable. Entonces, no la tenemos, la vamos a suponer, pues, para efectos del ejercicio. Claro, en la vida de verdad habría que tener la historia. Cuando no se tiene la historia, pues hay que hacer el supuesto. Hay muchas técnicas para hacer el supuesto. Aquí no lo vamos a inventar, pero hay muchas técnicas. Por ejemplo, consultar expertos, mirar el comportamiento de la variable en otros mercados o en otras circunstancias y hacerle ajustes a lo nuestro, como compararnos con alguien para ver cómo es esa variable allá en el otro alguien. O sea, si es una estación de gasolina y yo no tengo la historia, pues voy a la estación de gasolina más cercana y me consigo el de los precios de allá y las cantidades de allá y más o menos estamos en el mismo sector, en el mismo mercado y puedo conseguir, pero es muy importante tener la historia. Entonces, supongamos que la tenemos y que corrimos la distribución, corrimos el ajuste y nos dijo lo siguiente. Esto es supuesto, ¿no? Nos dijo, mire, el precio unitario se distribuye como una uniforme. ¿Listo? Recuerden que la uniforme tiene mínimo y máximo, ¿no es cierto? Y encontramos, después de que corre el ajuste, dijo, el mínimo es 6.000 y el máximo es 9.500.
Listo. ¿De dónde saldrían esos datos? De hacerle ajuste de distribución a la historia de la variable. Y supongamos que la cantidad vendida nos dijo que era una triangular. Nos dijo que el mínimo de la triangular, el mínimo de la cantidad vendida fue, por ejemplo, 2 galones, es lo menos, no, 1 galón, es lo menos que hemos vendido. Y lo máximo que hemos vendido, porque para la triangular necesitamos 3 cosas, el mínimo, el máximo y el más probable. Lo máximo que hemos vendido ha sido 120 galones y lo más probable, o sea, lo que más se vende, por eso lo voy a llamar aquí, lo más probable, lo que más se vende son, pero ahí me dio porque puse un más al empezar, ¿no? Lo más probable son 120 galones, son 20 galones. Listo, todo inventado. ¿De dónde saldría esto en la vida real? Pues saldría de correrle un ajuste de distribución a las variables. ¿Listo? Pero lo necesitamos para hacer la simulación. Entonces tenemos que el precio unitario se comporta como una distribución uniforme con un mínimo de 6.000 y un máximo de 9.500. Y que la triangular y que la cantidad vendida se comporta como una distribución triangular con mínimo 1, máximo 120 y lo más probable, lo que más repite es 20. O sea, lo más frecuente, cantidad vendida, sí, lo más frecuente es vender 20 galones. Lo que más se vende diariamente en 20 galones. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ya superamos este paso, ¿no? Se necesita conocer la distribución de probabilidad de cada una. Entonces, ahora sí vamos a definir las entradas. Entonces, dijimos que este precio unitario es una entrada. ¿Estamos? Voy aquí a achicar un poquito esto para que se vea todo en una sola pantalla. El precio unitario es una entrada. Entonces, vamos por el simulador de riesgo y ahora nos ocupamos del supuesto de entrada. El supuesto de entrada. Bien, entonces picamos en el supuesto de entrada. ¿Listo? Y nos trae una pantallita que ya tiene cositas conocidas, ¿no? Ahí están las distribuciones, las mismas que vimos ahora cuando íbamos a hacer ajuste. Y están en el siguiente orden. Mire, las tres que tienen mayor aplicación las que más se usan son la normal, la triangular y la uniforme. ¿Listo? Hay otra que se usa que es la personalizada, cuando somos nosotros los que la definimos, y ahí sigue la coseno, la Bernoulli, la beta desplazada, todas las que vimos ahora en el otro pantallacito, pero hay una diferencia aquí, que cuando picamos aquí en la triangular, por ejemplo, aquí abajo nos sale información sobre esa distribución. Voy a leer alguna partecita por mostrarles. ¿Listo? Dice de la distribución triangular, la distribución triangular describe una situación donde usted conoce los valores mínimos, máximos y los que con mayor probabilidad pueden suceder. Por ejemplo, usted podría describir el número de carros vendidos por semana cuando las ventas anteriores muestran el número mínimo, el número máximo y el número habitual o más probable de carros vendidos. ¿Ven? Este era donde les decía que había una partidita que nos ayudaba mucho. Les recomiendo después darle una lecturita a todos esos, a cada uno, ¿no? Ahí hay mucha información, vea. Es muy importante lo del final. Requisitos de entrada. Es decir, si vamos a definir una triangular, ¿qué nos va a pedir el simulador? Nos va a pedir el mínimo, ¿sí? El más probable y el máximo. Son los 3 parámetros que nos pide. Pueden tener cualquier valor, sin embargo, el mínimo tiene que ser menor que el máximo. Entonces, para definir una triangular, nosotros necesitamos mínimo, aquí lo tenemos, obsérvenlo. Necesitamos el valor mínimo, el más probable, o el que más se sucede, y el máximo. Bien, pero en nuestro caso, el precio se distribuye como una uniforme, ¿no es cierto? Entonces nos toca buscar la uniforme, aquí está. ¿Okay? Y el dibujito verde ahí en el cuadrito, el dibujito, estoy esperando que se les actualice. Ya se actualizó, ¿cierto?
Y el dibujito Sí, es el de una distribución. ¿Se acuerdan que el que hemos dibujado, no? Hace rato lo dibujamos y trazamos la línea por acá, así, la uniforme. Entonces dice aquí en la carretica, dice, con la distribución uniforme todos los valores que recaen entre el mínimo y el máximo suceden con la misma probabilidad. Y dice requisitos de entrada, mínimo menor que máximo y puede aceptar cualquier valor. Bien. Entonces vamos a decirle, aquí arriba dice precio unitario, ella lo identificó, uno puede cambiar ahí si quiere poner otro, pero dejémoslo así por ahora, precio unitario, C4, precio unitario, es uniforme y le decimos que el mínimo, y escribimos ahí, el mínimo 1, y vayan al máximo, perdón, el mínimo 6.000, porque es el precio, 6.000 pesos, y el máximo que hemos definido, 9.500. ¿Listo? Y por aquí abajo nos pide que si le habilitamos la correlación, que si evitamos algunos datos extremos, nada más, no necesitamos nada más. Y OK. ¿Listo? Y miren lo que pasó. Cuéntenme en una cosita. ¿Le sale este comentario allá? O tal vez no. ¿De pronto no le sale? ¿No sale? Sí, yo creo que no, porque es la primera vez que entramos, ¿verdad? no, señor. Ah, bueno, entonces Sí, vamos a no, no me configurarlo. sale, profe. Listo, entonces vamos a configurarlo. Entonces, entran aquí dentro del simulador hay una opción que se llama opciones acá. Opciones, van por opciones, y en opciones cuando entran hay otra opción que se llama opciones. ¿Listo? En opciones, en esas opciones aquí, el tercer cuadrito bajando dice mostrar siempre, no, perdón, el cuarto. El cuarto botoncito bajando, lo que pasa es que yo lo tengo chuleado, aquí el cuarto, dice mostrar los comentarios en las celdas de supuestos, pronósticos y variables de decisión, o sea que muestren los comentarios. Porfa, le ponen el chulito ahí, lo activan y le dan OK. Si todo está bien, entonces ya le debe salir ahí el comentario. Cuando se haga encima de la celda, le aparece el comentario. ¿Cómo vamos? ¿Sí? A ver. Sí, profe, sí salió. Listo. ¿Y el comentario qué nos dice? Nos dice que el nombre es precio unitario. Bueno, no, arriba dice simulador de riesgo, supuesto. Recuerden que el supuesto es supuesto de entrada. El nombre es el precio unitario, que tiene una distribución uniforme, que la configuramos con un mínimo de 6.000 y con un máximo de 9.500. ¿Sí lo tenemos así? Bueno. Entonces, a ver, les voy a pedir que ustedes configuren el otro. Cantidad vendida es triangular. Mínimo 1, máximo 120 y valor más probable 20. Configuren la cantidad vendida. Es un supuesto de entrada. Tenemos que ubicarnos en la celdita al arrancar, ¿no? ¿Cómo vamos? Lo hacemos ahí en la celda. Vamos por el simulador, supuesto de entrada. El segundo le decimos que es una triangular. Le escriben el valor mínimo. Esos valores mínimo más probable y máximo pueden estar en celdas y uno puede capturar la celda, ¿no? Directamente. Aquí lo estamos haciendo así manualito. Y le debe dar un triángulo así todo torcido como el que me dio. Ya estoy esperando que les aparezca en su pantalla. Ya, así les debe dar. Cuando ya lo tengan, OK. Y tenemos definido el supuesto, otro supuesto de entrada. O sea, ya le dijimos, el precio unitario es un uniforme 6.000 y 9.500. La cantidad vendida es una triangular. Mínimo 1, más probable 20, máximo 120. Bien. Tercer paso. Bueno, siguiente paso. Establecer la salida.
O sea, ya le dijimos quiénes son las entradas. Allí hay que marcarle todas las entradas para que haya lugar, ¿no? En la utilidad neta pueden ser 30 entradas, hay que ver una por una. Bueno, hay casos en que se puede copiar y pegar, para eso son las herramientas del simulador. Establecer la salida. ¿Listo? Entonces es seleccionar la celda de salida. O la celda de pronóstico, ¿no? También se llama. O la dependiente, ¿no? Entonces, hay hartos nombres para ella. Entonces vamos allá a nuestra simulación. Dijimos que la de salida era el valor de venta. Esa depende de las otras dos. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que esa es la que queremos que simule. Entonces vamos aquí ahora, ahí junto donde acabamos de trabajar, en el supuesto de entrada, ahí también está el pronóstico de salida. Entonces entramos ahí. Él descubre que el pronóstico de salida es el valor de la venta. Y aquí tenemos 3 parámetros que para nuestros propósitos son suficientes. El nivel de precisión, el por default trabaja con un nivel de precisión del 95%, ¿no? Y luego le da un porcentaje de error de la media del 5%, creo que es el default. Es decir, aquí en esta pantallita no necesitamos hacer cambios. Si de pronto nos da mucho error, lo que hacemos es ir al perfil y decirle que haga más ensayos, que no haga 3.000 sino 10.000. Entonces, a más ensayos, menos error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a más ensayos, más muestra. O sea que está más cerca de la población. O sea que está menos distante de los valores, de los parámetros de la población. Muy bien. Luego dice mostrar la ventana del pronóstico y OK. Miren que la celdita, él les puso colores, ¿no? Las celditas de entrada son verde clarito y la celdita de salida la pinta de amarillo. Eso es configurable. Entonces uno puede cambiar que le ponga otros colores. Pero ahí está bien para nuestro propósito. Y listo. Tenemos configurada la simulación. Profe, no vi que le diste el nivel de precisión, nada. Nada. La Lo deja recomendación uno ahí es así y le dejarlo da en OK, blanco. ¿sí? Sí, señora. El asunto es que como viene configurado, es lo más estándar. Ya, si son cosas ya trabajamos especializados, entonces habrá que haya que subir más los niveles de precisión, entonces pues ya se cambiaría. Pero como viene por default, viene con lo más regular. Bien. Bueno, volvamos a los pasos. Después de establecer la salida, sigue correr la simulación. ¿Listo? Correr la simulación. Bien. Yo les voy a proponer que hagamos aquí nuestro stop por lo siguiente. Ahorita la ponemos a correr. Él la corre y debemos de mirar los resultados como fueron. Entonces, si la corremos y vemos los resultados, pues se nos va otro rato más largo. Entonces, hagamos nuestro descansito aquí en este momento antes de correrla. ¿Les parece? Graben, archivo guardar como. Yo lo voy a guardar como simulación con la fecha de hoy. Y descansemos aquí. Ya dejamos todo configurado. Ahorita cuando vengamos la corremos. Hoy es ¿qué? 3. 030920. Bien. ¿Les parece? ¿Preguntas hasta aquí? Claudia, pregunta algo. Instructor, es que me quedé en el pasito de poner el comentario, no vi esa parte, para que me pueda repetir, por favor. ¿Cómo se ponen los comentarios? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Mira. En el simulador, aquí a la derecha hay una opción que se llama opciones. Se la pinto de rojo. No le ha salido allá. Sí, señor. Ahí, ¿sí? Entra por ahí por opciones y hay otra opción que se llama opciones. Sigue por opciones. Hasta que llega a este cuadrito. Y en ese cuadrito a la izquierda, el cuarto bajando. No ha aparecido allá, pero tú lo tienes en tu pantalla. El cuarto bajando dice mostrar los comentarios de las celdas de supuestos, o sea, las de entrada. ¿Sí? De pronóstico
O sea, las de salida y de variables de decisión, pero cuando hacemos optimizaciones. Y listo. Miren, y aquí abajo están los colores que él usa. Este supuesto azul verdecito, el pronóstico amarillo, pero uno pica ahí y los podría cambiar si quisiera. Y ok, ¿listo? ¿Me confirma, Claudia? Ok, perfecto. Bueno, dejémoslo ahí quietico. Descansemos nosotros porque ahorita cuando vengamos lo vamos a poner a trabajar. ¿Listos? Los espero en 30 minutos. Chao.